Buenos días a todos. Vamos hoy a trabajar los problemas de ecuaciones. Un poquito más. Entonces yo voy a resolver 3 problemas y luego vosotros vais a tener que hacer otros tantos, ¿de acuerdo? Cada uno de estos 3 son distintos, ahora lo veréis. A ver, el primer problema. El primer problema nos habla de un triángulo y nos dice que la medida de los 3 lados de un triángulo son 3 números consecutivos. Si el perímetro del triángulo es 12 centímetros, ¿cuánto mide cada lado? Bueno, para empezar, si nosotros tenemos que trabajar con un problema geométrico, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la figura de la que nos hablan. En este caso es un triángulo, ¿no? Pues vamos a pintar un triángulo. Da igual cómo lo pintemos, ¿vale? Da igual. Un triángulo, un polígono de 3 lados, ¿no? Pues ahora una vez que lo tenemos pintado, nos fijamos otra vez en el enunciado y decimos, a ver, la medida de los 3 lados de un triángulo son 3 números consecutivos. Esa es la primera frase, ¿no? Y nos habla de la medida de los 3 lados. Tenemos aquí los 3 lados, 1, 2 y 3. Y ahora dice que son 3 números consecutivos. ¿Qué quiere decir 3 números consecutivos? Pues como ya hemos visto en clase, que eso además lo vimos cuando trabajamos y practicamos mucho el lenguaje algebraico, pues 3 números consecutivos son el 5, el 6 y el 7. Y si el primero no lo conozco, que es x, el siguiente que será x más 1. Y el siguiente x más 1, ¿quién es? X más 2. Entonces lo que yo tengo que hacer sobre mi dibujo, decir, elegir un lado y al que el que os dé la gana, y a ese lo llamáis x. Ahora, otro lado, el que os dé la gana, será x más 1. Y el tercero, pues será x más 2. Esos son los 3 lados del triángulo. Y ya hemos definido nuestras incógnitas, si os dais cuenta, sobre el mismo dibujo. Porque hemos llamado x a un lado, x más 1 a otro y x más 2 al tercero. Y ahora dice, seguimos leyendo la siguiente frase. Dice, si el perímetro del triángulo es 12 centímetros, ¿cuánto mide cada lado? ¿El perímetro qué era? Hay que recordarlo. El perímetro era la suma de todos los lados de la figura, ¿no? En este caso del triángulo. Pues entonces, aquí me dice perímetro igual a 12. Como el perímetro es la suma de todos los lados, yo tengo que sumar x, x más 1 y x más 2. Es decir, tendríamos que poner x más x más 1 más x más 2. Y todo eso sería igual a 12. Si os fijáis, con esto yo ya he hecho las 2 primeras partes de las 4 que tenemos que hacer en la resolución de un problema. Lo primero, definir la incógnita, ¿no? Que eso lo hemos hecho dibujando el triángulo y poniendo sobre él los valores de los lados, ¿no? Lo segundo, plantear la ecuación, ¿no? Aquí la tenemos. Y ahora el paso 3, si recordáis del otro día, ¿cuál sería? El paso 3 sería resolver esa ecuación. Y resolver esa ecuación es fácil, porque cogemos y en el primer miembro dejamos todas las x, que si os dais cuenta tenemos 3, y en el segundo miembro pasamos los términos independientes. Es decir, dejamos el 12 y pasamos el 1 restando y el 2 restando. 12 menos 1 menos 2. Y ahora hacemos cuenta. X más x más x, pues son 3x. Y ahora 12 menos 1, 11. Y 11 menos 2, 9. Nos queda 3x es igual a 9. Paso el 3 dividiendo y me queda que x será igual a 9 partido 3, que es 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahora cojo, me voy al dibujo y voy mirando, vale, x vale 3, o sea que este lado mide 3. Este de aquí, ¿qué me diría? 3 más 1, 4. Y este de aquí, ¿qué me diría? 3 más 2, 5. O sea que cuando tengamos que contestar, tenemos que decir en el paso 4, en el paso 4, que los lados del triángulo miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Y con esto estaría el problema terminado. Vamos ahora a resolver uno de números. Estos suelen ser muy sencillos. En este caso dice el problema, un número más el doble del anterior es igual a 19. ¿Cuál es ese número?
Bueno, como me pregunta que cuál es el número, pues yo primero defino la incógnita. X es el número que nosotros buscamos. Yo lo suelo poner X igual al número buscado. ¿De acuerdo? Segundo paso, planteamos la ecuación. Como dice, perdona, que un número más el doble del anterior es igual a 19, tendremos primero que saber cómo se escribe el anterior cuando hemos llamado X al número que buscamos. Recordad el anterior a 5 que es 4, el anterior a 8 ¿quién es? 7. ¿Qué hacéis mentalmente? Restáis 1. Pues entonces el anterior a X es X menos 1. X menos 1 es el anterior del número, ¿no? Entonces, ahora que ya lo tenemos eso claro, planteamos la ecuación. El número mío, X, más el doble del anterior, cuidado aquí, más el doble, cuando hablamos del doble es que vamos a multiplicar por 2. Pues mucho cuidado, porque yo tengo que multiplicar por 2 X menos 1. Pues entonces pongo el 2, pongo el por y dentro de un paréntesis pongo el X menos 1, que esta es la dificultad de este ejercicio. Hay que poner ahí un paréntesis, porque aquí esto está expresado con una recta. Y el 2 va a multiplicar tanto a la X como al menos 1, a todo. Por eso necesito un paréntesis. Entonces, un número más el doble de su anterior es igual, ponemos aquí el igual, a 19. Y con eso tenemos planteada la ecuación. Entonces, primer paso, defino la incógnita. Segundo paso, planteo la ecuación. Y ahora, en el tercer paso, resolvemos. Cuidado ahora porque no ha salido una ecuación con paréntesis y hay que tener mucho cuidado a la hora de quitarlo. Venga, vamos a empezar. Pondríamos X y ahora vamos multiplicando el 2, como he dicho, por todos los términos del paréntesis. 2 por X sería 2X. 2 por menos 1, más por menos es menos, y 2 por 1 es 2. Todo igual a 19. Hemos conseguido quitar el paréntesis, lo siguiente ya es lo de siempre. Todo lo que lleve X a un lado, X más 2X, y lo que no lleve X al otro. Dejamos el 19 y pasamos el 2 sumando. Sumamos aquí una X más 2X son 3X y ahora 19 más 2, 21. Pasamos el 3 dividiendo y me quedará 21 partido 3, que eso es 7. Así que para contestar y dar la solución, simplemente vuelvo a leer y recuerdo qué es lo que me pedía. A mí lo único que me pedían en este problema era que cuál era el número que cumplía esta condición. Y el número, como el número lo hemos llamado X y X me ha salido 7, simplemente contesto que el número buscado o el número que cumple la condición del enunciado es 7. ¿Vale? Aunque parezca que estamos repitiendo lo que aquí ya decimos matemáticamente, es necesaria la respuesta final. Ahora vamos a resolver un problema de edades. Prestar atención porque os suele costar trabajo. A ver, aquí dice, un padre tiene 52 años y su hijo 25. Averigua cuántos años hace transcurrir para que la edad del padre sea el doble que la del hijo. Bueno, como lo que me pide es cuántos años han de transcurrir para que se cumpla una determinada circunstancia, pues yo en el primer paso, que era definir la incógnita, pongo X es igual al número de años que deben pasar, ¿no? O que deben transcurrir. En el segundo paso habría que plantear la ecuación que resuelve el problema, pero aquí es bueno que en los problemas de edades analicéis bien los datos y los organicéis. Entonces, en primer lugar, yo tengo un padre y a un hijo. Y yo sé ahora mismo la edad que tienen hoy. Me dice que el padre tiene 52 años y que el hijo tiene 25. Y ahora lo que me pide es que averigüe dentro de cuántos años la edad del padre duplicará a la del hijo. Entonces, voy a poner otra columna en esta tabla que estoy haciendo en la que voy a expresar la edad de ambos dentro de X años, es decir, una vez que transcurran los años necesarios para que se dé la condición.
Entonces, si pasan 2 años, el padre tendrá 52 más 2, es decir, 54. Si pasaran 5 años, el padre tendría 52 más 5. Bueno, como lo que pasan son X años, la edad del padre dentro de esos X años, pues será 52 más X. Y la del hijo, 25 más X. Y ahora, en esta circunstancia, dice que la edad del padre tiene que ser igual al doble que la del hijo. Es decir, la edad del hijo multiplicada por 2. ¿Lo veis? Entonces, yo escribiría en la ecuación, eso ya en el el tercero no, estamos en el segundo, que es planteamiento todavía. La edad del padre, 52 más X, y la del hijo, igual al doble de la del hijo, que sería 2 por 25 más X. Bien, y ahora resolvemos. Tenemos una ecuación. Ese sí sería el paso 3, resolver. Tenemos una ecuación con paréntesis, pues los quitamos multiplicando el numerito que va adelante por todos los términos del paréntesis. El primer miembro de la ecuación queda igual, 52 más X. Y ahora vamos multiplicando 2 por 25, 50. Y ahora 2 por X, 2X. Y entre medias, pues esto es positivo y esto también, iría un más 2X. ¿Bien? Y ahora, que no tenemos paréntesis, nos llevamos todas las X al primer miembro, X menos 2X quedaría, y los términos independientes, es decir, los que no llevan X, al segundo miembro, 50 menos 52. De esta manera quedaría X menos 2X menos X, y en el segundo miembro 50 menos 52 menos 2. Como nos damos cuenta, tenemos aquí la X negativa y nosotros para despejarla la necesitamos positiva. Aprendimos en clase que si en una ecuación multiplico por un número, las soluciones no cambian. Obtengo otra ecuación equivalente. Entonces lo que hacemos aquí es multiplicar toda la ecuación por menos 1 por menos 1 aquí y por menos 1 aquí. Y recordar, multiplicar por menos 1 es cambiar de signo. Por lo tanto, la solución quedaría X igual a 2, porque cambiaríamos de signo, tanto en el primer miembro como en el segundo. Quedaría por último dar la solución ahora, que sería pues que deben transcurrir 2 años para que se dé la condición del problema, es decir, que la edad del padre sea el doble de la del hijo. Y simplemente con poner que deben transcurrir 2 años sería suficiente. Y con esto habríamos terminado los problemas.